Reporte MN y ponga mucha atención al siguiente tema. No es nuevo, pero se mantiene este tipo de delincuencia en el centro de la Ciudad de México. Estamos hablando de los chineros. Recientemente se han difundido videos en los cuales se documenta que este modo de operación se mantiene en las calles de la Ciudad de México. Los delincuentes aplican una llave china a la víctima, lo inmovilizan, le quitan sus pertenencias, lo golpean y cuando lo dejan ni siquiera puede levantarse para pedir apoyo o para tratar de seguir a los delincuentes. De eso vamos a platicar esta noche con David Saucedo. Él es experto en seguridad. David, muchísimas gracias de nueva cuenta por estos minutos para Reporte MN. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Quiero saludarte a ti, tu auditorio, a tus órdenes. David, de este tema se había hablado pues en años anteriores. Ya con el uso de las videocámaras de seguridad se habían documentado estos modos de operación y parecía que se había terminado, pero nuevamente se revela un video y de ahí una cascada de videos ya de las semanas, de los meses recientes sobre este tipo de delitos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede llegar a tener este tipo de delincuencia a pesar de que haya cámaras, a pesar de que haya peatones, a pesar de que sea a plena luz del día? Bueno, hay que primero hacer un poquito de historia. Este modus operandi de grupos de la delincuencia en la Ciudad de México se viene presentando prácticamente desde hace unos 15, 20 años. Los primeros operativos para detener a las primeras bandas de chineros datan, si no mal recuerdo, desde la regencia de Óscar Espinosa Villarreal, en donde en la Ciudad de México se empezaron a detonar estas acusaciones en contra de algunos asaltantes que aplicaban esta llave, que lo que provoca es asfixia, se corta la respiración de la víctima y tiene un desvanecimiento, lo que facilita que los asaltantes le puedan despojar de sus artículos de valor. En algunos casos extremos, esta llave aplicada con fuerza puede provocar incluso una lesión en las cervicales. En ocasiones también provocó, en algunos casos de algunas víctimas, su muerte al bloquear sus vías respiratorias y de esta manera asfixiarlos hasta que fueran totalmente ahogados. Si no me equivoco, fue durante el gobierno de Miguel Mancera, en donde se generaron algunos operativos en la zona de la Merced, retirando algunos puestos de esta zona en una vialidad muy conocida, para que no se cometieran estos robos. Normalmente los chineros asfixiaban a sus víctimas y en locales o en estas pequeñas carpas, puestos que había en esta zona, si no me recuerdo era en la calzada de la Vía, en donde se cometían de manera intensiva estos ataques. Hubo operativos no solo con cámaras de videovigilancia, sino con policías vestidos de civil que estaban apostados en esta zona a cierta distancia para comunicarse y de inmediato actuar en el caso de que hubiera estos eventos. Se capturó a varias parejas de chineros que estaban operando en esta zona. Como se puede ver en el propio video, este delito lo cometen dos individuos, una persona que aplica la llave china, una persona que suele ser de cierta corpulencia, y otra persona que despoja a la víctima de sus pertenencias. Hubo una serie de detenciones, finalmente se aligeraron los operativos en esta región, en esta zona, y finalmente por los testimonios de la audiencia y de los videos que empezaron a circular en redes sociales, parece que nuevamente se activaron. Habrá que ver si se trata de delincuentes que ya habían estado realizando este tipo de ilícitos o bien se trata de una nueva generación de chineros. Lo que sabemos en el barrio de Tepito, de la Merced, de Lagunilla, de Bondojito, es que es un delito que se comete de manera cíclica por generaciones. Es decir, aunque haya sido modificada una primera generación de personas dedicadas al narcomenudeo, al robo a transeúnte o al robo de vehículo, poco tiempo después surgen en estas propias zonas que acabo de mencionar, en estas colonias, una nueva generación de delincuentes que sale a las calles a cometer estos ilícitos. Claro. David, el tema son los operativos, el tema es que la autoridad no baje la guardia, o sí hay que hacer algo más de investigación, de inteligencia, ir desarticulando estas pandillas, y si son pandillas o si ya hay detrás algún cártel o una organización delictiva mayor.
Bueno, este es un problema que se tiene que atender en las dos vertientes, desde el punto de vista correctivo y desde el punto de vista preventivo. Desde el punto de vista correctivo, no deben ser muchas las células que están operando en la zona de la Merced. En la ocasión anterior en la que se generaron dispositivos para poder nulificar a estos delincuentes, se identificaron aproximadamente unas 15 células de chineros que estaban realizando este tipo de robos. Se trató de un trabajo de investigación que duró varios meses, pero se pudo aprender y llevar ¿Es esa, no? La de gracias a una aplicación. a prisión a los chineros. ¿Cuántos deben de estar operando? Yo calculo que debe ser una cifra variable entre 15 o 20 parejas de chineros que actualmente otra vez en la zona de la Merced, de Tepito, de Lagunilla estén operando con de la misma manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es reactivar los operativos que en su momento sí funcionaron, Sí. que consistieron en sistemas de videovigilancia. Ahora ya hay drones, antes no los había. Instalar cámaras, instalar drones, nuevamente hacer un despliegue de elementos de policía vestidos de civil para poder detener a estos individuos cuando empiezan a realizar el robo a transeúnte, para de inmediato hacer los cercos de captura, porque estos individuos suelen vivir en estas mismas zonas y se esconden en las casas locales y viviendas, departamentos de la zona. Y en segundo término, hay toda una generación de jóvenes en estas zonas de la ciudad que lamentablemente están en contacto con este tipo de personajes, les admiran, en ocasiones suelen ser familiares, personas cercanas a ellos, vecinos, y se convierte en un modo de vida, en un modo de una aspiración, un deseo de ser como ellos, poder obtener cierto ingreso de manera rápida, de modo que tenemos que romper con esta cadena que está generando en ciertas colonias de bajo nivel socioeconómico una vocación de los jóvenes a inclinarse por la actividad delictiva. Claro. Platicamos esta noche con David Saucedo, él es especialista en temas de seguridad. David, muchísimas gracias por esta información y bueno, pues esperamos que se den manos a la obra, manos a este combate de los chineros. Gracias, David. Muchas gracias, Abel, un abrazo. Buena noche. En otra información, a través de un video difundido en redes sociales, un hombre denunció ser agraviado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública